caché. Tómate tu café. Un momento es una vida y una vida es más que ser. Charlas con caché. Pasa y siéntate, que esta charla que comienza solo puede hacerte bien. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, esto es sábado, esto es Charlas con Caché y este es ese espacio que has elegido para pasar un ratito agradable en compañía de estos locos que te vienen a alegrar un poquito esta tarde de sábado y muy bien acompañados, la verdad. Diana y Saza, muy buenas. Muy buenas, mi querido Fer. Qué alegría verte esta semana aquí en Charlas con Caché. Un saludo a toda nuestra audiencia que siempre está ahí fiel los sábados a las 6 de la tarde. Y hoy venimos con una sorpresa muy agradable. Nuestro invitado especial se llama José Noé Porras Cruz y quiero darle la bienvenida porque es un hombre que partió desde cero, desde Colombia, superó obstáculos extremos para triunfar en los ruedos españoles y se reinventó como empresario, como escritor y poeta, sin perder nunca el vínculo con sus raíces tolimenses. Bienvenido, José Noé Porras, ¿cómo estás? Dianita, muy bien, muy buenas tardes a ti, a Fer. ¿Qué Y tal? nada, aquí encantado de poder estar y a ver que, bueno, agradecerles que me hayan tenido en cuenta para estas charlas tan importantes, hombre. Y es muy Pues bonito el momento. vosotros que aparecéis sois los que las hacéis importantes. ¿Qué va? Bueno, José, yo tengo por ahí, he leído por ahí que tu viaje por tierras españolas comenzó de polizón en un barco. ¡Qué aventura! ¿Cómo fue esto? Bueno, no propiamente de polizón. Yo fui, afortunadamente, pues yo tenía una trayectoria en Colombia de novillero, pues que había toreado en Bogotá, Sí. en las, bueno, prácticamente por todo Colombia, ¿no? Pero luego, por todos esos pueblos de Dios, pero luego ya había tenido unas actuaciones, sí, casi 9, en la Plaza de Toros de Bogotá, la Santa María, Ujú. y no teníamos en aquella época, no existían escuelas, eran otros tiempos, claro, estamos hablando del 70. Entonces, pues buscando por ahí apoyos, encontré que un político que fue diplomático me consiguió una recomendación. Primero lo intentamos por Avianca, por Iberia y no fue posible. Entonces el último recurso fue viajar en un barco mercante de la flota gran colombiana, la flota Ujú. mercante gran colombiana, que ya no existe. Y entonces me consiguieron ahí un cupo, pero era un barco mercante de carga y no podían llevar personas. Entonces yo tenía que firmar un documento como que iba ahí de, pues no decir invitado, sino pues era un polizón autorizado. Pero Ajá. yo iba con todas las condiciones y con toda la comodidad pues que podía transmitir aquello, ¿no? Esa experiencia. Con la única salvedad era de que me tenían que soltar en el primer puerto que tocara ese barco, ese buque en Europa. Y yo llegué zarpamos de Cartagena de Indias y me vine a quedar en Rotterdam, Holanda, en los Países Bajos. Y de ahí, pues imagínate, sin hablar Buah. el neerlandés y sin hablar francés, para llegar a Madrid duré como 3 días sin poder hablar con nadie, pero bueno, ahí nos buscamos la vida Mm. y ya llegué a Madrid, afortunadamente, pero fue eso, ¿no? Era un polizón autorizado Buah, y además además, consentido por toda la tripulación. sí, sí, además, joder, llegando a Rotterdam, al puerto marítimo más grande del mundo, porque que lo es, el puerto de Rotterdam. Sí, después tuve la oportunidad de ir a Rotterdam y como decir ahí, decía mi amigo José Facir Sánchez, a recoger los pasos, ¿no? Estuve por allí con unos shows de artistas, porque luego me reinventé como empresario y Ujú. estuve por allí con Gali Galiano en Rotterdam y en Ámsterdam y tuvimos una experiencia muy bonita y volví a recorrer aquel puerto donde yo llegué, te estoy hablando hace 40 y tantos años, ¿no? Sí, sí, sí. Buah, qué recuerdos, ¿no?
Que habría cambiado Bonito libro. muchísimo aquel puerto de Rotterdam. Sí, sí, eso era una extracción del mar. O sea, eso era una construcción sobre el mar, una experiencia muy bonita y guardo un gran recuerdo de Rotterdam, claro. Ujú. Ujú. Diana, Bueno, don José, sé que la pregunta inicial de pronto no era muy cómoda, pero sí nos atrae mucho porque a través de internet y eso, pues saltan esas cosillas y es bueno aclararle a la gente, a los televidentes, cómo ha sido ese proceso de la llegada de José Porras a España y su trayectoria y todo lo que viene. José, yo estoy encantada de tenerte aquí en estas charlas y pues me he enterado que tú andas haciendo limpieza del armario y estás acomodando todo y tal, y que has puesto a la venta un traje de luces, ¿no? Que estamos ¿cómo es vendiendo No, eso? un traje de no, luces, si podemos decirlo no, así para no. entrar un poco en calor. Sí, no, 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 Dianita, no, mira, la experiencia es que yo he tenido muchas inquietudes. Yo en mis ratos libres me pongo a pensar mucho y hago muchas cositas por ahí que son, ¿qué te digo yo? Eh, experiencias, vivencias, y yo he tenido unas vivencias muy fuertes, ¿no? Entonces, recordando todos esos tiempos, me salen de pronto, me salen cositas, ¿no? Entonces he hecho poesía, versos, he hecho canciones. Alguna vez me grabó una canción un gran amigo, Darío Gómez Zapata, el rey del despecho, que además fue éxito la canción. Luego escribí, bueno, me he dedicado a escribir cosas y vivencias. Y yo hice un libro que se llamó Un sueño brillante, refiriéndome a experiencias vividas en esa época que llegué a España, ¿no? De novillero. Después hice una novela negra que se llamó Lechona con Masato, donde narro en primera persona la experiencia de un señor en mi pueblo, una historia real digna de Alfred Hitchcock, porque era un señor que se dedicaba, Jesús Antonio Peña, que vive todavía, se dedicaba a fabricar un producto muy tolimense y casi que gourmet, la lechona. Hombre, Y había por ahí en el supuesto. pueblo, sí, y había un pueblo, en mi pueblo había un señor que su madre se dedicaba a vender pan de bonos, pan de yucas y masato. Y entonces a él le decían Masato, pero para resumirte la historia, un día por cosas de la vida, del capricho del destino, eh, Lechona fue a vivir a la casa del señor Masato, que le decían Masato, ¿no? Y con el tiempo lo mató y dicen que lo preparó en Lechona y que en el pueblo se lo comieron con arepa y con insulso. Eso lo publicó El Nuevo Día y eso fue muy sentido y yo lo viví en experiencia porque me llamaron. Yo tenía allí siempre una representatividad en el pueblo y porque yo ya era pues matador de toros. Me llamaron para que intercediera porque se estaba hablando mucho de ese pueblo con una historia negra, ¿no? Casi que de antropófagos y cosas de esas. Pero bueno, eso fue una vivencia. Entonces ahora estoy haciendo lo último que he hecho es un reclamo, una denuncia, un testimonio que se llama Se vende un traje de luces. Ese es un tema que toca la problemática de la prohibición, donde un colectivo muy importante en Colombia se ha quedado sin el más elemental derecho que tienen los ciudadanos, ¿no? Por constitución, que es el derecho al trabajo. Entonces, todos aquellos que dedicaron su vida a ejercer el arte, de tradición, que es la fiesta brava o los toros o las corridas de toros, los toreros quedaron en el paro. Entonces, una manera de protestar es, ¿qué puede hacer una persona cuando le quitan la herramienta del trabajo? Pues venderla, ¿no? El que se dedica a coger café y le quitan el canasto, pues tendrá que volver una matera al canasto, o si le quitan el asadón y el machete, pues venderlos. Entonces, el motivo de esa protesta, de ese testimonio es se vende un traje de luces. Vale. Ese es el motivo. No es que esté vendiendo mi traje de luces, por supuesto, lo guardo y lo conservo porque para mí es una reliquia. Tengo un vestido que me acompaña 45 años, ¿no? Con el que tomé la alternativa en Granada, en Motril, provincia de Granada, pero el título es un reclamo que justamente se va a presentar ahora dentro de poco aquí en Madrid, en el aula Antonio Bienvenida, en un conversatorio y en una charla, coloquio
con unas 4 o 5 figuras del toreo y periodistas muy importantes. Ujú. ¿En qué fecha es esa charla, José, para que aprovechemos la oportunidad e invitemos a las personas que quieran saber más de ese tema y apoyar la causa? Bueno, el tema es el próximo 29, estamos justamente a poquito más de una semana, el sábado 29 de marzo, Ujú. en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid, en el aula Antonio Bienvenida, se celebra una charla, un conversatorio, coloquio sobre la prohibición de los toros de la fiesta taurina en América. Entonces, para la ocasión están invitados, pues, el maestro Andrés Hernando, que es uno de los toreros historia en Colombia, siendo segoviano, es español, que tiene ya 90, casi 90 años, 88. Estará el maestro José Luis Carabias, estará, que es un periodista reconocido, Ujú. estará el señor, el maestro José Ortega Cano, una persona con muchos vínculos con Colombia, puesto que sus hijos Sí. son colombianos. Está también Carlos Ilián, un ilustre periodista que fue asesor de las corridas, y voy a estar yo allí. Ellos son ponentes, yo soy quien voy a asumir la responsabilidad de denunciar, de contar la verdad. Esto no es una denuncia, sé que a lo mejor de pronto les puede molestar a algunos, pero decir la verdad siempre molesta, ¿no? A algunas personas, pero bueno, lo que tenemos es que decir lo que yo me culpo en primera persona también. Pude haber hecho más y no caí en la cuenta, pero hay otros que pudieron hacer mucho más que yo, ¿no? Entonces, pues ese es el motivo de la presentación del libro y la charla coloquio. Pues sí, y yo también desde aquí invito a la gente que le interese especialmente ese tema, que vaya y que escuche voces autorizadísimas acerca de eso, que seguro que hay mucho que contar, mucho que denunciar y mucho que aportar. Sí, Sí, Fer, porque y mucho que aunque Fer aportar es porque antitaurino, pero Yo yo soy creo que lo antitaurino, pero que, respeto a la gente que le gusta la tauromaquia. Oye, no, pero lo que tampoco le qué tiene manifiesta por... bien, José en tema de que el derecho al trabajo y que hay muchas Sí. familias que dependen de eso, o sea, hay muchos valores ahí que rescatar también en tema cultural. mira, eh, es que la sensibilidad de las personas, Dianita, la sensibilidad de las personas se respeta. Yo estaba llegando tarde a la convocatoria justamente porque soy animalista. Yo tengo una mascota que hace conmigo lo que le da la gana y con mi familia, ¿no? Entonces yo la atiendo y le dedico lo mejor de mi vida. Yo he tenido ardillas, he tenido tal, simplemente elegí una profesión que admito y sé que es una profesión fuerte, dura. De hecho, yo estuve al borde de la muerte, Es verdad. tuve dos Ahora te transfusiones iba a de preguntar sangre, sobre eso. estuve en el túnel. Sí, entonces, oye, el que tú no seas A mí no amante me de los gustan, toros a mí no o me que gustan no los le toros, guste te la lo cultura, confieso. la Pero respetas, igual respeto a que yo quien... respeto al que, Claro. claro, 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 eso está muy bien. El respeto y la tolerancia es lo primero. Lo que no estoy de acuerdo es con la prohibición. El que por capricho, al que no le guste algo, que no vaya. Yo quién soy, a mí, por ejemplo, no me gusta la prostitución, por decir algo. Pero ¿quién soy yo para prohibirle a una señora que se pare en una esquina o que ejerza ese oficio que viene de la creación del mundo, así de claro? Sí, sí. Entonces, el respeto es lo primero y ya está, eso es todo. Por la falta de respeto es que estamos viviendo los momentos que estamos viviendo. Es verdad que está el mundo muy, muy crispado. Hay que reconocerlo. Sí, sí. José, cómo empieza un torero que ya tenía cierto recorrido en Colombia? ¿Cómo empieza de cero en España? ¿Qué pasos da? ¿A qué puertas llama en primer lugar? Bueno, eso yo llegué, tenía un recorrido por todos los pueblos de allí, de Colombia. Yo me conocí casi toda la geografía, Ujú. desde los llanos de Orocue hasta Puerto Asís, Putumayo, pasando por Suareté, Montería, los pueblos del Tolima y de Boyacá, de Chinavita, en fin, todos esos sitios importantes y menos importantes. Pero allí tenía un recorrido, pero aquello era totalmente la antítesis de lo que es la profesión. Esto es una profesión como ir a la universidad donde hay que hacer unos recorridos, aprender unas técnicas, casi que una geometría. Existen unos terrenos, existen unos sitios prohibidos
Y yo llegué aquí totalmente de cero, porque todo lo que hacía allí lo hacíamos con toros criollos, con toros cebúes, con animales que lo que son es ariscos y no son de la sangre que aquí hay, ¿no? Que es la sangre pura, la sangre brava, criada para aquello. Entonces, pues claro, aquí me tocó empezar de cero, y entonces empezamos en un espectáculo cómico taurino en la parte seria, habían muchos, ¿no? El bombero torero, el chino torero, el Sí. empastre, y se recorría toda la geografía española, y aquí me enrolé en una compañía de esas, y ahí fue conociendo amigos, y ya, bueno, conocí al maestro, que en paz descanse, se nos ha ido hace unos días, un par de días justamente, el maestro Jerónimo Pimentel, tuve un maestro también que me enseñó, José Pulido, tuve un gran referente y un gran espejo, un paisano que se llamó Pepe Cáceres, compartí con Joselillo de Colombia, con las figuras, y luego empecé un aprendizaje hasta que ya con el tiempo y después de muchas vivencias y muchos golpes, pues alguien me ayudó y se me apareció la Virgen, y de pronto fui acartelado en un pueblo de la provincia de Granada que se llama Motril, con un cartel que inicialmente no era el elegido, pero que por circunstancias se dio, y tomé la alternativa. O sea, me hice mi doctorado con dos máximos figurones del toreo, como fueron el maestro Sebastián Palomo Linares y el maestro José María Manzanares Padre, Ujú. los cuales ya no están, ya se han ido, y por aquí el único que queda de porfiado soy yo. Bueno, y ese cartel todavía con mucha mejor simbología, ¿no? Cuando yo no sé si tendrás una copia de ese cartel en tu casa y lo miras y piensas, joder, Sí, historia. y tengo las fotos. Aparte de eso, tuve la oportunidad, porque me gusta la pintura, y compartía con el maestro Palomo su afición, porque él fue un gran pintor, mi Sí. padrino fue un gran pintor, y entonces veía sus cuadros y tal. Y en el toreo nosotros creemos de que va unido a las bellas artes, a la cultura. De hecho, Picasso pintó mucho sobre toros. Sí. El maestro Alejandro Fernando Botero pintó su propia tauromaquia y quiso ser torero. Alejandro Obregón también pintó toros. En fin, siempre estuvimos ahí rodeados de eso, ¿no? Y luego yo tuve la fortuna, he sido un cultivador de amistades. Entre ellos le doy gracias a Dios de que está Dianita, estás tú, y tengo una cantidad de amigos que ahora, cuando se presentó la oportunidad de hacer esta charla en Madrid, a todos los que llamé me dijeron listo. Hay un señor con 88 años que se llama el maestro Andrés Hernández, que me dijo: José, yo dejo lo que haya que hacer por ir a estar allí contigo. José Luis Carabias es un eminente periodista, ya una persona mayor también, vive en Murcia. Me dijo: José, yo como sea, allá estoy. Ortega Cano deja sus compromisos y me dice: ahí vamos a estar. Y bueno, mucha gente que viene de fuera a ver esto, que va a ser a las 12 del día. Entonces, pues le doy gracias a Dios de que tengo muy buenos amigos, y en ello andamos, ¿no? En ese trasegar, y he conocido gentes muy importantes, y he vivido momentos muy duros, pero bueno, todo eso lleva, como dicen los camioneros, todo eso es lo que le da sabor al viaje, ¿no? Sí, sí, verdad que sí, verdad que sí. Nunca antes, mejor dicho. José, eres un hombre de multifacetas. ¿Cómo es ese tema que eres varón de Anaime, que le has hecho un homenaje a tu tierra natal y que tienes tu propia marca de vino? Por eso al Eso, que allá comienzo de está la vino y charla todo. nos invitaba a un vino, Fer. Sí, sí, no, además es un vino muy especial, es un vino solidario. Yo luego les cuento la historia. Da la casualidad de que yo he sido muy inquieto. Entonces, después de que me retiré de torero, tuve muchos accidentes, fui muy golpeado en la salud también. Eh, Me hice empresario al morir Pepe Cáceres, que era el hombre que manejaba los toros en el Tolima. Yo asumí los manejos de la Plaza de Toros Pepe Cáceres de Ibagué, justamente en homenaje a su nombre. Y allí anduve cerca de 20 años dando toros. Presenté al Julia, a Ortega Cano, a César Rincón, al Cordobés, a todas las figuras. Le aposté muy fuerte al tema. Luego me hice empresario en Sogamoso, en la Plaza de Toros La Pradera, donde un toro mató a Pepe, justamente un 20 de julio. Luego me hice empresario en la Plaza de Toros El Bosque de Armenia, donde tuve la oportunidad de llevar a cantidad de figuras del toreo durante muchos años. Y al margen de eso,
pues empecé a conocer gentes, me hice empresario artístico, presenté a Rafael, a Vicente Fernández, a Antonio Aguilar, aposté por los conciertos, me hice muy amigo de Darío Gómez, de Luis Alberto Posada, de Jorge Celedón, en fin. De pronto se me ocurre, porque tenía muchos amigos en Colombia, y siempre que iba me decían, oye, tráeme cuando vengas una botellita de vino, y siempre el vino, y allí aquello era difícil de conseguir. Entonces me decidí importar vino y aceite de oliva. Entonces me convertí con unos amigos de Ibagué, creamos una empresa de importación, Impoexport, VAP, y llevábamos aceite de oliva y vino. Llevábamos un aceite de oliva extra virgen con el sello de garantía Bureau Veritas muy bueno de Jaén, y un vino de Rioja que se llamaba el Viejo Ducado. Entonces, claro, pues yo como, no sé, como 20,000 botellas de vino, no sé cuántos palés y no sé cuántas botellas, litros de aceite. Y aquello fue una experiencia ruinosa porque allí competíamos con Chile y Uruguay en los vinos, y el aceite de oliva lo consumía la gente muy poco, porque allí todavía en Colombia en aquel entonces pues se consumía la grasa vegetal y el aceite de manteca la sevillana y toda esa vaina. Entonces no hubo posibilidad de golpear, de entrar a los mercados, y eso es un mercado muy difícil. Entonces lo dejé, pero mantuve la amistad con muchas gentes. Entonces cada que había una cata de vinos por La Rioja, Aromas de Rioja era mi casa que me vendía, pues me invitaban y yo me dejaba querer y pues iba por allí, ¿no? Y ahí conocí a mucha gente, entre ellos conocí al barón de Ursande, un señor noble con un título de varón que, claro, cuando yo estuve por allí, pues me presentaron, mira, este es José Porra, el matador de toros, ¿qué tal? Que lleva aceite de oliva y ha llevado mucho vino y tal. Entonces me empezaron a coquetear para que llevara otras marcas, no el Viejo Ducado, que era de Aromas de Rioja, que es un nombre raro, Viejo Ducado. Entonces este hombre me dice, oye, José, ¿por qué no marcas un vino del barón de Ursande? ¿Por qué no llevas mi vino, el barón de Ursande? Entonces empecé a preguntarle lo del tema de su baronía, y me di cuenta que aquello era manejable, y entonces me dijo, le dije, oye, yo no puedo registrar una marca mía propia. Entonces me dice, bueno, sí, pero eso tendría que tener una trayectoria y hay que buscar unas cosas, unas causas solidarias para que lo aprueben y tal. Pues va a ponerme como dificultades así un poquito, ¿no? Entonces le dije yo, ¿usted por qué es varón de Ursande? Mejor, es que yo soy de Ursande, un pueblo del norte, de Álava, por ahí. Y le dije yo, pues yo soy de Anaime y también soy varón, porque pues yo no tengo título de nobleza, pero soy un varón, hombre. Entonces le dio risa y me dijo, pues no está difícil la cosa, ¿eh? Y ahí, por eso, solicitamos al Consejo Regulador de La Rioja e hicimos la solicitud para registrar el nombre Varón de Anaime. Claro, me llevaron allí a un poco de preguntas y yo era varón, era de Anaime y tenía la cédula de Anaime y había hecho unas causas solidarias en Anaime, como haberle regalado las sillas a la iglesia, las bancas para la iglesia de mi pueblo, el haber hecho un comedor solidario en Anaime, el haber regalado unas bibliotecas a las veredas de mi pueblo. O sea, tenía como una trayectoria solidaria. Entonces, eso sirvió para que me aprobaran la marca, y ahora tengo mi marca, se llama Barón de Anaime Rioja Cosecha Reserva, y es un vino que lo vendo caprichosamente a quien lo quiera, pero con los amigos me lo tomo gratis. Pues mira, yo ahí te voy a tomar la palabra, con la invitación. Eso está hecho, eso está hecho. Bueno, oye, José, lo hemos hablado ya hace un ratito, que ha habido alguna experiencia con los toros que ha sido particularmente dura, ¿no? Que has estado a punto de morir, literal. ¿Esto cómo fue? ¿Cómo se Sí, supera anímicamente todo esto y uno vuelve otra vez a pisar un albero y a enfrentarse con un morlaco de estos? Bueno, mira, yo en el año 78, creo que fue el 78, no me acuerdo, porque es que de esas cosas es mejor no tener muchos recuerdos. Yo estaba toreando y tenía ya un nombrecito aquí por el Valle del Terror, que le dicen, por la provincia de Madrid. Yo toreaba por todos estos pueblos de la provincia de Madrid, ¿no? Pozuelo de Alarcón, Villaviciosa de Odón, Brunete, Sotillo de Ladrada, Cadalso de los Vidrios, Piedralaves, todos esos son pueblos donde echan un toro muy fuerte. Entonces me apoderaba un señor banderillero, Cañones, que tenía ganas de ir a Colombia, y a mí me decían indio, me decían, es que el indio ese, porque yo banderillaba muy fácil y tenía muy buenas facultades, yo me preparaba mucho, me confiaba mucho en mis facultades, ¿no?
Ujú. Entonces fui a torear a un pueblo que se llama Albarreal de Tajo, por ahí por cerca de Toledo, no me acuerdo, Albarreal de Tajo. Sí. Y, y bueno, le pegué pases a los toros y estuve muy bien y tal, y corté las orejas, creo que corté 3 o 4 orejas y tal. Me pusieron al domingo siguiente, tenía otra novillada en Valmojado, ahí cerquita, por ahí por Méntrida, Sí, aquí sí, por cerca la de carretera Talavera. de Extremadura, Ujú. ¿sí? Y a los 8 días debutaba con picadores en Cienpozuelos. Y entonces, pues bueno, fui de allá, pero da la casualidad de que por mis facultades el banderillero era un poquito, que en paz descanse, un poquito tramposillo. Entonces llevaba en las cuadrillas a unos amigos que estaban muy mayores y que ya no podían, ya no tenían condiciones para ponerse delante de un toro, pero ellos lo hacían por un sueldo, ¿no? Claro. Entonces ellos sabían de que yo banderillaba y yo pegaba pases. Entonces, no, no, con este no hay problema porque él nos salva, él nos cubre el expediente. Y así fue como yo fui a torear a ese pueblo y banderillando al primer toro. Le puse 3 pares de banderillas y salí galleando. Yo tenía un espejo que se llamaba Miguel Mateo Miguelín, que salía por la cara de los toros con muchas facultades, casi que jugando, ¿no? Y me pasé. Le hice 2 galleos por la cara y al tercero le fui a tocar como la testuz con la mano y el toro estiró el cuello, me prendió por la axila, me Ah, enganchó y dio la vuelta al ruedo conmigo, colgado. Y me tiró contra las tablas, luego me cogió contra las tablas porque yo quedé medio inconsciente, me partió la clavícula y me dio una paliza, que lo único cierto es que me rompió la clavícula, me rompió el escroto, no me hizo nada más. Y entonces de ahí, en el pueblo ese me dieron por muerto porque yo tenía un amigo que vendía chocolate hueso, unos chocolates que se llaman huesitos de Ateca, sí. Zaragoza. Ujú. Y él volvió por ahí como a los 8 días a llevar por allá un pedido de chocolates y se entró a un bar y preguntó, oye, ¿cómo han estado las fiestas? Y la señora del bar le dijo, no, estas fiestas son una salvajada, mira que un chiquito por allá de Bolivia, ella no sabía si por ahí hablaban de Colombia y ella asoció Colombia con Bolivia. Dice, a un chiquito por allá de Bolivia lo cogió el toro y lo mató. Aquí mismo lo mató, lo destrozó. Y dice, le dice pero se lo llevaron muerto. Dijo, sí, 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 yo lo vi muerto, muerto. Claro, a mí me sacaron de ahí, arrastrando, y me metieron a una ambulancia y me trajeron por toda, como una película de terror, ¿no? Me metieron en una ambulancia por encima de las calles, o sea, por las aceras, y porque allá no tenían cómo operarme, era un destrozo grande, yo me vi ahí por dentro, el brazo se me cayó para abajo, y ahí quedó un agujero grande y metían una toalla entera y eso salía un vapor. Entonces, claro, pues yo cuando llegué a Madrid me metieron a la primera clínica que había por allá por la Puerta de Hierro, la clínica de la Concepción, creo, y ahí me operaron y duró 5 horas la intervención porque ellos creían que era un borracho que lo había cogido un toro por ahí en una capea, ¿no? Y que va, cuando me quitaron el traje de torear, porque yo llegué con el traje de torear y todo hecho pedazos, pues me intervinieron y 5 horas duró la operación, me cogieron 120 puntos interiores y me remendaron por fuera que el brazo quedó pegado al pecho, eso quedé jodido. Pero el amigo le dijo a la señora, le dijo, no, 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 ese está vivo todavía, ese está ahí en Madrid y tal. Y duré un año con el brazo pegado al pecho, sin poderlo soltar porque estaba, imagínate, 120 puntos por dentro. Ya, ya, ya. Uf. Pero al año, Jerónimo Pimentel, que en paz descanse y que murió en esta semana, viéndome la gravedad de mi vaina, me llevó para Colombia y me llevó de la manera más insospechada. Me Pero ya se montó te montó en otro en barco. un... No, 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 Ah, pero fue peor. No, porque yo en el barco venía de lujo. Me llevó en un avión de carga, en una importación de ganado y viajé con 120 vacas toma y ya. unos cuantos toros en caja. Las vacas iban a granel y llegué a Cartagena, a Barranquilla, en un avión ruso un avión, no sé, Esos Antonov que había. Un Antonov, un Eukolov, no sé qué vaina, pero yo llegué allí después como de 18 horas y una escala en Granada, unas Antillas, y allá llegué, pero yo llegué inválido, totalmente inválido. Allá duré un añito hasta que otra vez me empecé a hacer la terapia y me recuperé y volví a torear. Y entonces fue cuando ya después volví en el año 80, en el 79-80 a España, regresé de porfiado Mm. a volverlo a intentar y ya logré hacerme matador de toros. Entonces, por eso muchas veces cuando la gente te dice cosas o te hace cosas, dice uno, bueno, después de lo que ha pasado,
también como que exige un poquito de trato, ¿no? Pues sí. Pero muy bien, son experiencias bonitas. Duras pero Sí, bonitas, ¿no? joder, para escribir un... Vivir para contarlas. Sí, 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 tal cual, como diría García Márquez. Vivir para contarla. Es verdad. Sí, sí, sí. Diana, Ujú. Pues nada, vamos llegando ya al final de esta charla. José, me gustaría que le recordemos a la gente en qué editoriales está el libro de Se vende un traje de luces, cómo pueden contactar contigo, personas que quieran saber más de este tema que quieran y comprar el vino. sí, también en qué plataforma lo pueden A comprar, sí. ver, a ver, Dianita, el libro lo hizo, yo lo escribí y lo editó La Nueva Estrella, la editorial Nueva Estrella, aparece ahí en la historia del libro, ¿no? El libro va a estar, ellos lo manejan a unos niveles de, bueno, lo van a poner de pronto en el Corte Inglés, está en la librería de las ventas, lo colocan en muchos sitios donde ellos tienen acceso y lo otro es hacer convocatorias particulares como esta, porque ahí también se va a llevar el libro, luego se le va a hacer un lanzamiento en Colombia para mostrarlo porque es donde interesa, lo quieren en México, ya me han estado llamando de que quieren el libro en México, porque ahí se habla de un tema, es en América, y México es América, y ahí hay un tema que toca mucho la idiosincrasia mexicana en el libro. Entonces, pues el libro lo hizo la editorial Nueva Estrella, se presenta en las ventas el próximo sábado 29 de marzo a las 12:30 del día. Perdón, el próximo domingo 29 de marzo es domingo, Domingo domingo, 29, sí. domingo 29 de marzo a las 12:30 en la Plaza de Toros, en el Aula Antonio Bienvenida, muy cerca por la Puerta de Arrastre. Y ahí están los datos del autor, del libro, quien quiera de pronto contactar conmigo tengo un representante que se llama Guíame Digital, que es la que cuando se les ocurra hacer charlas, conferencias, les quiero hacer un adelanto. A raíz de lo que les conté de mis golpes, aparte de que soy el único que tiene marca propia de vino, estoy marcado también yo personalmente como un hierro por el colmo de la pobreza. Entonces, eso es una anécdota para añadir a la historia, ¿no? Pues José, me ha gustado mucho conocerte y conversar contigo este ratito, la verdad. Ajá. Pues bueno, a mí, primero que nada, agradecerte a ti, agradecer a Diana, a Charlas con Caché, que para mí es un honor que me hayan tenido en cuenta. Yo sé que pues Diana conoce y muchas personas saben de mi trayectoria y de mi recorrido y muchas personas pues conocen mis cosas, ¿no? Mis inquietudes. Y ahora andamos en muchos proyectos bonitos y ando en un proyecto muy grande, muy grande. Entonces, para cualquier contacto con Guíame Digital, ahí manejan todo lo que es referente a José Porras, matador de toros, empresario y un poco loco. Pues estás en muy buenas manos, no se me ocurren mejores. De José, verdad. tan lindo. Muchas gracias, hombre, muchas gracias. Buena tarde, Gracias a ti. muchas gracias a ti. Un abrazo. Chao, chao. Por Amigos, Dios, nosotros encantado. nos encontramos aquí la próxima semana, que mientras unos andan con el bochinche y tal, pues nosotros charlando con estilo. Hasta la semana que viene, queda con Dios.